Bueno, como anteriormente ayer vimos, la sesión pasada vimos, estábamos viendo un poco de estereoquímica, un poco de volumetría con respecto a las imágenes del agua y de la temperatura. Vimos un poco más también del balance de ecuaciones y un poco de propiedades intensivas y extensivas. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser lo siguiente: los cambios químicos, físicos y nucleares de la materia. Cuando se nos dice que hay un cambio químico, esto implica un cambio definitivo en esto. Los cambios químicos se pueden deber a distintas situaciones. Un ejemplo básico o burdo podría ser lo mismo que el café. Al mezclar los granos de café con agua, pues se disuelven y ya ese cambio ya fue. Bueno, para volverlo al estado sólido en el que está el café, va a ser muy difícil porque es definitivo. Ya se disolvió y se mezcló con otro como tal. ¿Y qué se nos dice? La modificación o modifica la naturaleza de la materia y este cambio e involucra el rompimiento de enlaces para formar otros. Algunos son reversibles, algunos, pero la mayoría son procesos irreversibles o definitivos. Estos pueden ocurrir por la simple modificación de la temperatura o la presión o por la combinación con otro tipo de materia, como les mencioné con respecto a un líquido con un sólido que al disolverse, ¡boom!, cambia la materia como tal. Hay algunos que sí pueden ser reversibles, dependiendo también si estos pueden modificarse como tal. Más adelante se podría mencionar algunos, pero ahorita vamos a iniciar con esto. Bueno, se nos dice que los cambios físicos no alteran la composición de la materia. Los físicos. Los cambios físicos son entonces procesos en los que la materia no experimenta ningún tipo de modificación en sus átomos. Entiéndalo. En ese sentido, cuando decimos en sus átomos es más interno, por lo cual no cambia su naturaleza. En ese sentido, un ejemplo de un cambio físico podría ser el que ven en su pantalla, una liga. La pueden estirar, la pueden romper, pero no cambia su materia. Sigue siendo caucho, hule, plástico, como lo quieran ver, pero no cambia su composición química. Sigue estirándose y estirándose y no tiene un cambio. En ese sentido, también podremos hablar sobre el mármol, el cual es utilizado también para hacer hermosas figuras en este. El cambio en el mármol no cambia en un sentido químico, sino en el aspecto físico. Lo vas moldeando y todo, pero sigue siendo mármol como tal. No cambia. Lo mismo sucede con la piedra. La puedes modificar, la puedes partir y todo, pero sigue siendo una piedra. Ahora, un cambio nuclear. Aquí ya viene lo bueno. Aquí son cambios que implican internamente el átomo. Aquí es ya un cambio químico como tal, una modificación. Mayormente es un cambio en la cantidad de protones, electrones y neutrones para generar otro tipo de átomos diferente al de el inicial o al de partida, al primero. Mayormente un cambio de tipo nuclear involucra la liberación de mucha energía, por eso la imagen de una explosión nuclear, porque al tener un cambio de energía para poder hacer el cambio de estos átomos, se tiene que utilizar una excesiva energía para poder romperlos y modificarlos, por lo cual también liberan esa energía. Mayormente es utilizado para producir energía eléctrica, en ese sentido las plantas nucleares, para fines destructivos como elaboración de bombas atómicas.
Mayormente se da por una inestabilidad de estas partículas de ciertos átomos. El espacio del núcleo del átomo resulta ser muy pequeño cuando la cantidad de neutrones y protones son demasiados, lo cual provoca una ruptura de este mismo. ¿Qué nos viene diciendo esto? Que al estar muy inestables estas partículas de los átomos, los neutrones, los protones, es muy inestable y por esa inestabilidad y esa concentración pequeña pueden provocar la ruptura del átomo. A veces un solo golpe de estas partículas subatómicas inestables provocan una explosión como tal. También al generarles o imbuirles energía también se provoca esta ruptura. Y al hacer esta ruptura, esta misma va a provocar una explosión, liberando una energía atómica. Y esto va a ir desencadenando no solo a partir de un átomo principal, sino de los átomos de la materia como tal. Un ejemplo, a partir del átomo de uranio, el más utilizado para ese de producir energía, o plutonio, hasta en cierto sentido, para generar energías renovables. Entre este sentido, la energía eléctrica, que es una no renovable, perdón, que se utiliza mucho en distintos países y para otro tipo de usos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, proseguimos. Ahora, al haber visto los cambios físicos y químicos y hasta un poco del tipo nuclear, vamos a ver otro tipo de cambio que nosotros vemos en la naturaleza. Esto es los estados de agregación de la materia. Vamos a ver sus características y sus cambios. Son aquellas que son formas físicas en los que podemos encontrar la materia en la naturaleza. Literalmente, hasta lo podemos encontrar en nuestra vida diaria. ¿Quién no ha tenido esa necesidad de tomarse su coca con hielo o su cuba libre o su granizada? A veces, en cierto sentido, es sólido el hielo. O tomar agua, en un sentido. Hasta eso, el vapor de la cocina de mamá, cuando levantas la olla, ves el humo o el estado gaseoso o lo hirviendo que está. Y por eso los tres principales estados de la materia son el líquido, sólido y gaseoso. Como tal. El sólido tiene su propia forma, tiene volumen, tiene masa. Sí, eso no cabe duda. Pero acuérdense, cuando vimos la imagen de los vasos también, siempre a veces hay ciertas cosas que se modifican, como ese líquido que nos dice, toma la forma de su contenedor. Puedes utilizar un vasito en forma de osito y va a adoptar la forma. En triángulo, adopta la forma. ¿Tiene volumen? Sí. De acuerdo a donde se le coloca. Puede ser un volumen de 1 litro, 2 litros, 3 litros, etcétera. Y tiene masa también. El estado gaseoso, que es el que a veces pasa ina- sin, sin nada, literalmente inapercibido, no tiene su forma propia. Es gas como tal. No tiene volumen, pero sí tiene masa. Ahí sí. Y ustedes dirán, ¿por qué masa? Mayormente el estado gaseoso puede tener la masa de acuerdo a la cantidad o del espacio en el que esté impreso. Hasta eso, existen cálculos que se utilizan para determinar la masa que ésta puede tener como tal. ¿Y qué se nos dice igual más de los estados de agregación de la materia? Que son tres, el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Y ustedes creen que puede ser reversible cada estado de la materia? No Pasar de todos, pero líquido. Ajá. pues el sólido se puede volver líquido, el líquido se puede volver gas, pero no sé si el gas se puede volver líquido. ¿Creen que el gas se puede volver líquido? No el gas, el vapor, tal vez, ¿no? Ajá, el gas es el vapor, pero ¿creen que se pueda volver líquido el gas o el gas a sólido?
Porque líquido sabemos que Pero lo el podemos líquido sí, volver ¿no? Cuando está- a sólido. ¿Cómo? El líquido sabemos que puede volver a ser sólido, porque es Sí. líquido. Si lo ponemos en consideración como el agua. El agua al enfriarlo, lo volvemos sólido, vuelve un cubo de hielo. Sí. Un ejemplo sería como las nubes, ¿no? Cuando se llenan de vapor y ¿Sí? cae agua, más o menos, ¿no? Más o menos, eso sí. Entonces el gaseoso sí se puede convertir en líquido. Correcto, sí. Y tiene un Ok. nombre en específico. Entonces el sólido también, ¿no? Por el granizo. También vamos a ver primero sus características de cada uno, a pesar de lo que tengamos en la imagen. En sus características de los estados de agregación de la materia, los sólidos tienen forma, volumen fijo, no se pueden comprimir, no fluyen y su presión es mínima. Los líquidos, a diferencia de estos, se adaptan a la forma de recipiente de lo que contienen. Su volumen es fijo, tiene fluidez y son poco compresibles. Ahora, el estado gaseoso no tiene una forma ni volumen fijos, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Son compresibles y tienden a mezclarse con otros gases. Cuando les menciono que son compresibles, o sea que podemos comprimirlos como tal. Ahora, si ya vimos sus características, que es uno y otro, y que podemos pasar de un líquido a sólido, o de un sólido a líquido, de un líquido a gaseoso, también tienen sus formas reversibles. Como tal, que son estas. De un sólido lo podemos volver a gaseoso, el cual es una sublimación progresiva o sublimación normal. De un sólido a líquido es una fusión. De un líquido a sólido, solidificación. De un líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. Y de gas a sólido, sublimación regresiva o inversa. En esas dos imágenes pueden ver el ciclo triangular. Lo que nosotros mayormente vemos en la vida cotidiana y lo que sabemos empíricamente es que al líquido sí lo podemos volver sólido, el agua lo podemos volver hielo, al líquido lo podemos volver gas, ¿cómo? Calentando, cuando evaporamos. Pero a veces siempre quedamos con lo último, ¿será que el gas lo convertamos a sólido? ¿Será que el gas lo volvemos líquido? Claro que sí. Estos procesos de líquido a gas o gas a líquido se ve mucho como ejemplo en la producción de licores, sobre todo en la destilería, ya sea por arrastre de vapor, dependiendo el producto a realizar. Pero sí, este es el triángulo de los cuales se puede hacer o se pueden visualizar las formas en que los estados de la materia se pueden convertir desde solidificación y fusión, sublimación, sublimación inversa, evaporación y condensación. Lo más comunes que vemos en nuestra vida diaria son solidificación, evaporación y condensación en las industrias. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe. ¿Les No, quedó profe. claro? Sí. Ok. Vamos a ver si les quedó claro. De sólido, diga de gas a líquido, ¿cómo lo podemos convertir? ¿O cómo se llama ese paso?
El paso que hay de gas al líquido. Condensación, algo así. ¿Correcto? De sólido a gas. Evaporación. No. De sólido a gas. Sublimación. ¿Correcto? Y de gas a sólido. Sublimación regresiva. Pues sería sublimación inversa. Está bien. Correcto. Sería lo contrario. Ok. Lo contrario. Ujú. Y ya de sólido a líquido es la fusión y de líquido a sólido, pues la solidificación. Ok. Bueno, ya vimos los tres estados de la materia que son muy sencillos y básicos, que lo podemos encontrar en nuestra vida diaria, pero a veces siempre nos quedamos con esa, con, con esa piedrita o ese pensamiento de saber cómo se llamarán cada uno, cuáles son de uno a otro o viceversa. Y ya vimos ese de los estados químicos o las combinaciones o los cambios físicos y químicos que, pero también, a pesar de haber visto también esto y de los estados de la materia, ¿no?, que son los principales, como tal, que es el sólido, líquido y gas, también están un cuarto estado de la materia, llamado plasma. Mayormente el plasma natural lo podemos ver en las dichosas reacciones. Es una reacción química como tal. Se nos dice que está formado por cargas negativas y positivas, que éstas se van moviendo de un lado a otro, pero en un volumen fijo. Imaginen, mayormente podemos visualizarlo como una esfera que contenga electrones y protones en movimiento, o sea, átomos, como un átomo con movimientos giratorios de protones y de sus electrones. Por eso la imagen que ven a su alrededor, ahí se le está dando una carga eléctrica y ahí se ve tenuemente este de cómo podría ser el dichoso plasma como tal, cargado con energía positiva y negativa, los electrones, protones, y están en una esfera moviéndose de un lado a otro, produciendo energía. Mayormente también, como mencioné, los estados de la materia sufren o llevan un proceso llamados reacciones químicas a través de la formación de enlaces químicos. Como se los mencioné iniciando ese de eh, los cambios físicos y los cambios químicos, se nos mencionaba de que estos pueden tener cambios en los cuales pueden ser reversibles y no reversibles. Y esto debido a ciertos enlaces. Pueden ser enlaces débiles, enlaces fuertes o tenues como tal. En el plasma también se ve eso, dependiendo puede ser un enlace débil o enlace fuerte. En el caso del estado sólido, si lo colocamos como un hielo, tiene un enlace débil porque se puede romper como tal. Es un enlace de tipo físico, porque aún así sigue siendo el mismo elemento, la misma agua, nada más que cambia su formación como tal. Pasan en tres estados distintos, pero sigue siendo el mismo. Y se nos mencionan también con lo del plasma, volviendo a ese tema, que las auroras boreales, las constelaciones galácticas o las nubes eh, del universo pueden tener o se asemejan un poco al plasma como tal. ¿Alguna pregunta desde este momento? Gracias. Bien.
Ya viendo esto o comentado lo referido a los estados de la materia, a los cambios físicos y químicos y al plasma, pues hay que tomar en cuenta ahora los enlaces químicos. Se nos mencionaba que estos pueden ser reversibles, débiles o fuertes. ¿Y qué son estos? Son como un pegamento o una fuerza que mantiene unidos a los átomos de los elementos para formar un compuesto químico, o sea, el pegamento como tal. Y existen muchos enlaces químicos. Los que mayormente se utilizan, o los más conocidos como tal, son el enlace iónico, el covalente y el metálico. Y en este cuadro, pues también se nos muestran cómo pueden ser. Mayormente, cuando hay un tipo de estructura o enlace químico es de una red iónica, un covalente, moléculas simples eh, o moléculas gigantes. Y una red o enlace metálico puede ser una red metálica. Y ustedes dirán, ¿y de dónde? ¿Cómo sabemos? Pues tienen distintas estructuras, pero también tienen sus características como tal. En la naturaleza podemos encontrar al enlace iónico como el cloro de potasio, como tal, al enlace covalente como el metano, al cual diamante en sí, y al enlace metálico como la plata, al oro o a los metales como tal. Sus propiedades. En el primer enlace se dice que son sólidos cristalinos, con un punto de fusión elevado, igual un punto de fusión elevado, conducen electricidad fundidos o en disolución, no conducen la electricidad en un estado sólido. El cloruro de potasio es un enlace iónico. Tiene un enlace iónico como tal y conduce electricidad. Ahora, con los enlaces covalentes, tanto en moléculas simples como en moléculas grandes o gigantes, podemos encontrar el metano, que pueden ser líquidos y gases. Un punto de fusión bajo. Punto de ebullición bajo igual. Es insoluble en agua y no conduce la electricidad. El punto de ebullición y fusión es cuando se unen como tal. ¿En qué momento se puede unir la fusión? La ebullición, el punto en que llega a su máxima temperatura. En una molécula grande, en un enlace covalente, podemos encontrar que son sólidos, tienen su punto de fusión elevado, ebullición elevado, su solubilidad y conductividad varían de una sustancia a otra, como tal. Ahora, los enlaces metálicos son cristalinos, dúctiles, maleables, punto de fusión elevado, de ebullición elevado y son insolubles en agua. En ese ejemplo también de los enlaces metálicos puede entrar el hierro, el oro igual, la plata. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a proseguir. Bueno, ¿qué se nos dice el enlace iónico? La palabra iónico se refiere a cargas negativas y positivas. Este enlace se debe a la atracción electrostática entre dos átomos de cargas eléctricas opuestas. Un ion positivo, el cual se llama catión, y el otro negativo, el cual se le llama anión. Los enlaces iónicos los encontramos en el agua con los electrolitos, como el sodio, el magnesio, el potasio, etcétera. Este tipo de enlaces entre dos átomos implica que uno se lleva electrones o va a ganar electrones
y el otro los va a perder. Mayormente, cuando se dice que va a perder uno, es que uno es eléctricamente positivo y va a tener a atraer el átomo o el electrón del otro elemento como tal. Los átomos que se unen por medio de un enlace iónico se llaman compuestos iónicos o sales, como la sal de potasio, la sal común, que nosotros conocemos como sal de mesa, que es cloruro de sodio. En ese sentido, a este proceso de perder y ganar electrones se llama oxidación-reducción, en el cual también en el ambiente natural del cuerpo humano se lleva esto. Uno gana y uno pierde. Lo mismo sucede con los procesos metabólicos dentro de nuestro organismo. ¿Y qué se nos dice que es la oxidación-reducción como tal? Es cuando una sustancia cede electrones a la otra. En ese sentido, la especie que gana electrones se reduce y la que pierde se oxida. Eso pasa en nuestro organismo, como se los mencioné antes, lo cual se llaman radicales libres. Este es un proceso natural que todo cuerpo humano padece. Es parte del proceso de envejecimiento como tal. Se nos dice que estas sustancias llamadas radicales libres son sustancias que tienen un electrón libre y que están constantemente en busca o en búsqueda de sustancias disponibles en nuestros cuerpos para vincularse a ellas. Estos radicales libres van a reducir, van a atraer a la sustancia. Va a ser la sustancia que va a atraerlos como tal. Esta sustancia que van a ganar estos electrones se va a reducir. Ajá, va a reducirse poco a poco, pero la que perdió los electrones como tal, que cedió sus electrones a esa sustancia que ganó y se redujo como tal, va a perder y lo que va a hacer va a tenderse a oxidar como tal. Bueno, cuando se tienen los radicales libres, la única forma para poder desacelerar esa oxidación, reducción de nuestro organismo es mediante ciertos antioxidantes que van a evitar esa oxidación para poder eliminar de una manera natural a los radicales libres. En ese sentido, en la naturaleza encontramos un sinfín de alimentos para eso, para evitar esa oxidación y retardar un poco el proceso de envejecimiento. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe. Bueno, ahora, si nos vamos un poco químicamente, ganen o pierdan electrones, siempre se debe cumplir la regla del octeto. En ese sentido, para estabilizar al elemento como tal. Esto es la dichosa oxidación-reducción o óxido-reducción. En ese sentido, uno gana
y otro pierde, pero uno debe de ceder su par de electrones para cumplir esta regla. Aquí se nos menciona donde los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para completar su último nivel de energía en cada una o en una cantidad de 8 electrones. En ese sentido, poniendo el ejemplo del cloruro de sodio, el cloruro de sodio, el sodio en sí nada más tiene 11 electrones como tal y el cloro tiene 17. Cuando nosotros lo traslapamos a una configuración electrónica, van a ver esta configuración así. Sodio con un 1sp2, 2sp2, 2p6, 3s1. El cloro 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5 como tal. Ahora, para poder completar la regla del octeto, como que se nos menciona, ¿quién es electronegativamente más fuerte? ¿Ustedes quién cree que va a ceder como tal? Viendo la imagen y viendo esa configuración electrónica. Bueno, el que va a ceder sus electrones va a ser el sodio. Y el que va a ganarlos como tal va a ser el cloro. Y en la imagen ahí lo mismo lo ve. Se ve el sodio cede el último par o su átomo, su carga o su último electrón se lo cede al cloro. Para completar su regla del octeto o llenar el espacio faltante. Y aún así, el sodio va a quedar solo. Pero aún así, esto hay que comprender que va a ser una fusión, que ya esos elementos se van a mezclar, pero al mezclarse, este va a ceder un átomo, un electrón, y se lo va a dar al sodio, modificando así. En ese sentido va a haber una unión. Y en regla química, para señalar esto, es colocándole un más uno, en el cual es un sentido en el que el elemento cedió o perdió un electrón, y un menos uno, indicando que ganó un electrón el elemento. En la imagen se ve claramente. Y nos menciona la imagen, en la unión de estos átomos, el sodio transfiere su único electrón de valencia al cloro para que pueda completar su octeto. O sea, tener 2 de 4. Y en ese sentido, véanlo, porque si nos basamos en la configuración electrónica, 2 más 2 más 2 son 6. Y al completar 6 y 6, pues se completa una pareja. Y si los dividimos acá, 2, 2, y acá hay 3, 2, otros 2, y otros 2, cumplimos su regla del octeto como tal. Literalmente emparejar o dejando en pareja cada átomo cedido, o su electrón cedido para cada uno. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Seguros?